Buen día, jóvenes. Vamos a seguir explicándoles la resolución de las guías. Pues en esta oportunidad vamos a trabajar con la guía de cubicaje. Eh, bueno, he estado respondiendo algunas preguntas, algunas dudas que tienen respecto a la forma de resolución de los ejercicios. Bueno, en los videos les explicaba cómo se hace el cubicaje, la forma de hacer los acomodos. Pero siempre quedan dudas, les repito, no hay ningún problema, ustedes hagan las consultas, para eso estamos, para resolverles las dificultades que se les presenten. Igual, en la medida de lo posible voy a tratar de explicarles un poquito más de detalle la resolución de esa guía. Solo son 3 ejercicios y la complejidad eh, es hacer los acomodos, ahí es donde se lleva un poquito más de tiempo. Son pocos los ejercicios, pero sí es mucho el trabajo que se realiza, pero no es que sea tan complicado tampoco. Quizás entender la forma de hacer los acomodos es lo que a veces complica, pero voy a tratar la manera de explicarles para que no se les haga tan difícil hacerlo. Eh, Como les había mencionado en el video de cubicaje y también en el de peso cobrable, este, vamos a trabajar con diferentes modos de transporte. Por eso pues se vuelve importante tener en cuenta la tabla de los factores de peso cobrable y todo eso que vimos en el primer video. Así que les voy a explicar más o menos cómo van los ejercicios. No les voy a dar así numéricamente la respuesta, pero sí los podría orientar. Si ustedes recuerdan en la presentación de cubicaje en el video, les mostraba este ejemplo. Lo voy a retomar para explicar algunas preguntas que me hacían algunos compañeros eh, sobre la resolución de estos ejercicios, para aclarar algunos términos o aclarar algunas cosas que no sé si se me escaparon en el video o no lo mencioné, pero igual son dudas válidas y hay que salir de ellas. Recordemos el ejercicio, pues mencionaba que se van a enviar 200 cajas y esas cajas tienen sus dimensiones 40 por 35 por 60 con su peso en kilogramos. También se van a mandar en tarimas o en pallet de 120 por 110 y con una altura de 15 centímetros. Esta altura, pues acordémonos, retomémoslos, porque va a ser importante después retomar a la parte de la altura de la pallet. Bueno, al menos no en este, pero sí en otro ejercicio. Pero principalmente acá quiero denotar que los ejercicios llevan ciertas condiciones o ciertas restricciones. Por ejemplo, acá la principal restricción o la que nos afectaba mayormente era la altura. Sobre esa condición es que nosotros eh, hacíamos o realizábamos diferentes cubicajes, pero tomando en cuenta siempre la limitante de altura que me da el ejercicio. Igual, pues a manera de práctica, el ejercicio nos pide que hagamos 6 acomodos o hagamos 6 posiciones. ¿Por qué razón? Porque el primer ejercicio pues nos sirve más que todo para foguearnos, para practicar. Entonces nos dice hagan los 6 acomodos. Eso nos dice que en este caso la carga no es un tipo de carga específica. Puede ser una carga, perdón, que no sea tan frágil y se pueden hacer diferentes acomodos. Este ejercicio también nos pide que hay que calcular el peso bruto y el peso volumétrico. Básicamente lo que le está diciendo, mire, haga el cubicaje y sobre el cubicaje usted hace el cálculo del peso para hacer el cobro. Entonces, y ese es el orden que se lleva, ya tomándolo ya a términos prácticos. Usted primero hace el cubicaje, después hace el cálculo del peso cobrable. Entonces, teniendo usted ya su unidad de carga ya montada o ya establecida, ya hecha, conforme a eso usted hace el cálculo del peso cobrable. Y la clave para hacer los ejercicios está en saber realizar los acomodos. Si ustedes recuerdan en el primer ejemplo que les explicaba, eh,
lo hacíamos a través del acomodo número 1, ¿sí? Donde acomodábamos las cargas. Bueno, en este caso pues teníamos la pallet en su posición, el largo por ancho por alto, donde le hacíamos el descuento a la altura, pues teníamos la restricción de 160 centímetros, le hacíamos el descuento de los 15 centímetros de la pared para poder tener una altura disponible para la carga. En este ejemplo no utilizamos el margen de, perdón, los 15 centímetros de maniobra. En el siguiente sí, ya lo vamos a ver. Pero principalmente vamos a jugar con los acomodos. Yo hice el ejemplo para el primer acomodo, así que ustedes van a hacer la resolución de los otros 5 acomodos. Si ustedes recuerdan, el primer acomodo estaba dado por lo ancho de la caja, estaba dado también por lo largo de la caja y lo alto de la caja. Si se fijan, pues lo alto va primero. Teníamos alto por alto, ¿sí? Alto por alto. Teníamos también el ancho, que era ancho por ancho. Y el último era alto por alto. Por eso tenemos este orden acá. Alto por alto. Porque es el primer acomodo. Y hacíamos el cálculo. Comenzábamos, hacíamos las divisiones, sacábamos cuántas cajas van por pallet, luego dividíamos la cantidad de cajas sobre la cantidad de cajas sobre la pallet, sacábamos cuántas pallets se podían llevar, iba 5 pallets completas con 36 cajas y una pallet, digámoslo así, casi que a medias con 20 cajas. Y explicábamos también por qué razón es que determinábamos la altura de cada una de las tarimas. Explicamos cómo es que sacábamos las alturas de la tarima y decíamos que la forma de determinar esas alturas para poder sacar el peso volumétrico. Pero lo que sí necesito que ustedes hagan los demás acomodos. Digamos, ustedes van a hacer el acomodo número 2, 3, 4, 5 y el último 6. Pero fíjense en algo, cuando ustedes hagan los acomodos y si pueden, pues fíjense en la tabla, que a la hora de comparar lo largo con lo largo, este no se va a mover, en el acomodo 2 no se va a mover, pero sí se va a modificar la altura con lo ancho, quiere decir que lo ancho de la caja va a pasar a ser altura y la altura va a pasar a ser ancho, ¿sí? Va a pasar a ser ancho. Entonces, esa es la modificación que se hace para el segundo acomodo. Vamos a mover las posiciones de la caja, por eso les mencionaba, traten de practicar también con sus cajas de fósforos en la cocina, por ejemplo. Ustedes pueden trabajar las diferentes posiciones que pueden haber dentro de una pallet conforme a las cajas. Ese acomodo ustedes harían el mismo cálculo, la misma división, solo que ya no van a hacer como el acomodo 1, sino que ya haciendo los cálculos por el acomodo 2. Mismo caso van a hacer con el acomodo 3. Van a hacer las ubicaciones pertinentes. Digamos, el acomodo 3 dice que es ancho por largo por alto. Quiere decir que acá el ancho, perdón, el alto no se va a mover, se va a quedar ahí. Lo único que sí se va a modificar es que lo ancho va a pasar a ser largo y lo largo va a pasar a ser ancho. Ya tenemos el tercero. Ustedes harían el cuarto acomodo, luego el quinto y por último el sexto. Siempre jugando con los términos o los acomodos que acá les va mencionando. Por eso es importante tener la tabla para que vayan haciendo esos acomodos. Hacen los acomodos, me hacen el cálculo de cuántas cajas van por cada pallet porque pueden variar. Al menos en el primer acomodo eran 36. No sabemos si en el segundo acomodo sean más o sean menos de 36. Y pues eso puede servir también en el sentido de que pueden llevarse menos pallet, pueden llevarse menos cantidad de pallet
o pueden ir más cantidad de pallet. Puede ser más o menos la cantidad de peso volumétrico, o puede ser más o puede ser menos la cantidad de peso bruto, aunque la carga sigue siendo la misma. Siempre son las 200 cajas por 6 kilogramos, pero lo que sí puede cambiar es la cantidad de pallet, porque si caben más cajas en una pallet quiere decir que son menos pallet las que podría llevar, o viceversa, caben menos cajas, puedo llevar más pallet. Entonces aquí es donde va a variar el ejercicio. Pueden ser más pallet y eso me va a alterar el peso bruto, perdón. Me va a alterar el peso bruto. Aunque el peso bruto de la carga no cambie, el peso neto, perdón, el peso neto de la carga no cambia, pero sí puede cambiar el peso de las pallets, porque pueden ser más o puede ser menos, dependiendo de los resultados que hagamos en los acomodos. Así que hagan los acomodos del acomodo 2, 3, 4, 5 y 6 y agréguenmelo a la guía. Siguiendo los mismos pasos, hacen los acomodos, hacen el acomodo que se les está pidiendo, calculan cuántas cajas son por cada pallet y el resto, ¿verdad? Cuántas pallets son necesarias, peso volumétrico y todo lo demás. Recuerden que yo les proporcioné la tabla con los resultados. Este ya está dado, este ya lo resolvimos. Entonces ustedes van a hacer los siguientes los siguientes 5 acomodos. Estas son las respuestas, ya se los adelanté, son las respuestas. Entonces, simplemente me van a comprobar con ejercicios, con los pasos, estas respuestas. Es lo único que van a hacer. Y me lo agregan a la guía. Con el ejercicio número 1, ustedes, si pueden, pues llévense la tabla de los acomodos. Y lean bien el ejercicio. El ejercicio les menciona, calcule cuántas cajas va a llevar en un contenedor refri o refrigerado y le dan las medidas. Tenemos lo largo del interior, lo ancho del interior, la altura del interior. Y me preguntaban en algunos casos que si se va a utilizar la altura de la puerta o la altura del interior. Bueno, aquí está la respuesta. Se va a utilizar la altura de la puerta. El interior, si se fijan, la altura es mucho más alto, pero la carga primero tiene que entrar por la puerta. Yo no puedo tomar el interior como una base para calcular la altura de la carga, porque si tomo la base, la altura del interior, a la hora de hacer la carga del contenedor, resulta de que no va a poder entrar la mercancía. Porque como tomé la altura y es más alta la altura del interior, así que van a utilizar la altura de la puerta, ¿sí? Ahora, también muchos lo que hacen es tomar la altura el ancho de la puerta. La diferencia de la altura, pues el ancho yo puedo meter primero una fila o puedo ir introduciendo, digamos, carga por carga o unidad de carga por unidad de carga, pallet por pallet, ¿sí? En términos simples, puedo ir introduciendo pallet por pallet. Nunca voy a poner dos pallets al mismo tiempo, introducir dos pallets al mismo tiempo. Por eso no se toma mucho la anchura de la, de la puerta, pero sí la altura de la puerta es importante que ustedes la manejen. Y las medidas. En este caso, pues si ustedes se fijan, el largo y el ancho son los mismos. Quiere decir que si yo pongo el largo como ancho y el ancho como largo, va a ser el mismo resultado. Algunos les cuestionaba y les decía, bueno, me preguntaban si iban a hacer los 6 acomodos. Y les mencionaba de que no es necesario a los 6. Ahora, si usted sabe identificar cuáles sí no van a ser necesarios, perfecto. Pero si no sabe cuáles son esos 6 o no logró identificarlos por simple inspección, ni modo, le va a tocar hacer los 6 y discriminar a aquellos que no le van a servir. Pero acuérdense que ustedes están buscando, y esa es la pregunta del ejercicio, ¿cuántas cajas caben en este contenedor? Lo que andan buscando es qué acomodo o con qué acomodo yo puedo llevar la mayor cantidad de cajas. Ese es el sentido del ejercicio, optimizar el transporte. Yo no me voy a quedar con el primer acomodo porque puede hacer que lleve menos. Entonces voy a buscar la manera
de encontrar los acomodos o el acomodo que me permita llevar la mayor cantidad de cajas. Tienen las medidas de la caja, tienen de la pallet y tienen el contenedor. Hagan los acomodos. Si ustedes no están seguros, hagan los 6 acomodos. Pero si ya lograron identificar qué acomodos no son necesarios realizar, no los hagan. No hay ningún problema. Solo les puedo adelantar que de los 6, al menos para este ejercicio, que de los 6 hay 2 acomodos que no son necesarios, o al menos los harían de gusto. Entonces, pero si usted no está seguro, mejor haga los 6 para que lo presente. Mismo caso con el ejercicio 2. Bueno, el 1 y 2 tienen la misma aplicación. Igual les plantea cuántas cajas de pastillas caben en un contenedor. Siempre un contenedor refrigerado. Les da las dimensiones, todas las dimensiones. Igual de la carga y del contenedor y la pallet. Recuerden que mencionamos que vamos a trabajar con altura de la puerta. Igual que en el anterior, largo y ancho son iguales, tienen la misma, así que no importa si pongo ancho o largo, es la misma, eh, va a ser el mismo resultado. Entonces ustedes ahí van a evaluar con qué acomodos son que van a realizar ese ejercicio. Como les repito, si pueden identificar con simple inspección qué acomodos se pueden y no se pueden realizar, está bien. Pero si no están seguros, hagan los 6 acomodos. Ahí se van a dar cuenta. Y creo que tendría más sentido que ustedes hagan los 6, porque aparte de practicar, entenderían cuál es el sentido de los acomodos. Así que hagan los 6 bueno, por mí mejor que así practican más. Ahora, siempre tomen en cuenta seguir la forma de colocar los diferentes lados sobre la pallet. Esto quizás es la clave para poder hacer un buen ejercicio. Lo explicábamos en el ejemplo, pues ustedes pueden ir haciendo dibujitos cómo es que puede ir la carga para no perderse con los acomodos. Quizás a veces pasa eso, nos confundimos. Entonces tengamos cuidado con eso. Es la misma aplicación que el ejercicio 1. Solo que en este caso lo único que cambia son las medidas. Con el ejercicio número 3, siempre se va a aplicar los acomodos, pero en este caso, y lo habíamos adelantado, ustedes están trabajando con un tipo de producto. Ya con un tipo de producto ustedes ya pueden identificar qué manejo le tengo que dar. Menciona que esta empresa o esta persona tiene o va a llevar televisores, ¿sí? Ustedes saben, bueno, tienen sus propios televisores en su casa, saben la posición en la que tienen que ir los televisores. En el transporte, pues igual, tienen un manejo específico. Y si pueden verlas, si tienen curiosidad, pues o todavía tienen las cajas de sus televisores, pueden ver cuál es la posición indicada. Siempre le menciona en los pictogramas, le dice esta parte hacia arriba. Entonces, nunca va a cambiar esa posición hacia arriba. Solo puede cambiar de lados, pero nunca el alto se va a convertir en ancho o en largo. Entonces, todo el tiempo se va a manejar en una misma posición hacia arriba. Esa es una clave para poder hacer los acomodos. Siempre utilicen los cuadros. Bueno, llévese el cuadro de los acomodos para que ustedes se puedan orientar mejor. Les dan las dimensiones, les dan las diferentes dimensiones y le dan el peso de esos televisores o de esas cajas. Ahora, el tamaño de la caja generalmente siempre es diferente al tamaño del televisor. El televisor es un poco más pequeño que la caja por el tema de embalaje. Acuérdense que por dentro lleva unicel o lleva Durapac como embalaje u otros elementos, y eso hace que la caja sea más grande que el televisor, pero ahí estamos tomando las medidas de la caja con el peso total de la caja con el televisor. Así que ahí están las dimensiones y las medidas del televisor. También tenemos las medidas de la tarima o de la pallet. Tenemos las dimensiones, la medida.
Pero aquí la pregunta es, ¿qué contenedor usted va a elegir para llevar esa carga? Le presentan tres tipos de contenedores. Uno de 20 pies, uno de 40 pies y otro de 40 pies, pero High-Q. El High-Q, la única diferencia del contenedor de 40 pies, digámoslo así, normal, es la altura. Si se fijan, pues hay 30 centímetros más de altura. Entonces, por simple inspección, lleva más carga. No sabemos si esos 30 centímetros de más que tiene el contenedor me va a servir para llevar más carga. Eso hay que verlo. No puedo aventurarme y decir, el de 40 pies Haikyuu porque lleva más carga. Permítame, pero no necesariamente va a llevar la carga que usted tiene. Puede ser que con un contenedor de 40 pies sea suficiente y no un Haikyuu. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. No se aventure a decir, el de 40 pies porque es más grande. No, no necesariamente va a ser por eso que usted va a tomar la decisión. Haga las cuentas, saque los cálculos sobre qué le conviene. Entonces, adelantándoles, ¿será que un contenedor de 20 pies en este caso nos va a servir comparado con otros de 40 pies? Esa es la pregunta que les planteo también. ¿Será necesario hacer cálculos para uno de 20 pies? ¿Sí? Usted decida si sí o no lo va a hacer. Entonces, aquí ustedes van a hacer ese cálculo. Hacen el cubicaje de los televisores en la caja y luego pues los hacen en los diferentes contenedores y deciden en cuál llevaría más carga o en cuál les convendría llevar esa carga. Porque recordémonos, no necesariamente en el contenedor más grande. Sí, puede que lleve el contenedor más grande, pero ¿qué tal si llevo la misma cantidad de carga que en un contenedor de 40 pies normal, digámoslo así? Un estándar de 40 pies. Usted decide, haga los cálculos, haga los acomodos de, en los diferentes contenedores. El acomodo en la pallet solo lo van a hacer, digamos, 3 veces, pero como les mencioné, va a depender si usted decide hacerlo en el contenedor de 20 pies. Si dice no, no es necesario, pues de acuerdo, no hay problema. Pero sí, no se deje ir solo porque el contenedor más grande va a llevar más y ahí lo va a llevar. No, hagan las cuentas, hagan los cálculos. Así que hagan lo mismo, la misma aplicación de los ejercicios anteriores. Solo que en este caso hay una condición de posición y es la altura. La altura jamás va a cambiar. La altura jamás va a cambiar. Así que solo hacen los acomodos de ancho por largo o largo por ancho y la altura nunca va a cambiar. Esa es la condición. Hacen los acomodos en los diferentes contenedores. Bueno, primero lo hacen en las pallets, luego lo hacen en los contenedores para ver en qué contenedor se lleva más carga. ¿Sí? En qué contenedor se lleva más carga y usted decide en cuál de los tres es mejor llevar la mercancía. En cuál de los tres contenedores es mejor llevar la mercancía. Con este ejercicio, pues, si se fijan, son similares al ejercicio 1 y 2 que van en la guía. Este es el ejemplo que utilicé para explicar en el video. Igual lo mencionábamos, pues tenemos la ventaja de que la caja es cuadrada. Quiere decir que todas las dimensiones de la caja son las mismas y no va a importar qué posición le dé, porque de todas formas la respuesta va a ser la misma. La caja es cuadrada completamente, ancho, largo y alto son las mismas medidas. Entonces esa fue una ventaja para mí en esa ocasión, porque elegí el ejercicio más fácil. A ustedes les tocó lo más difícil, lo siento. Pero sí me sirvió para explicar algo muy importante, y es el hecho de decir cómo es que yo determino los 30 centímetros. No recuerdo si lo mencioné en el video, pero estos 30 centímetros son los 15 centímetros de la pallet y 15 centímetros de maniobra del montacarga, porque el montacarga necesita un margen de maniobra para levantar la pallet con la carga. Entonces, el estándar son entre 15 y 10 centímetros. Es el estándar que se maneja. Nosotros trabajamos con 15. Pueden trabajar con 10, no hay problema. Pero esos 30 centímetros son
los 15 centímetros de la palet más 15 centímetros de maniobra. Y se le va a restar a la altura de la puerta. ¿Por qué se le resta? Porque esos 15 centímetros no son de la carga, sino que son de la palet y del montacarga, la maniobra del montacarga. El resultado es la altura disponible que tengo para poder colocar mercancía. Por esa razón no se utiliza la altura del interior del contenedor, porque estaría siendo un dato mentiroso, por decirlo así. Descontarle 30 centímetros y al final llevo la carga y resulta que no entra por la puerta porque tomé la altura interior. Ese es un error. Entonces trabajamos con la altura de la puerta, descontamos o le quitamos la altura de la palet y la altura de maniobra o el margen de maniobra, y vamos a tener la altura disponible para la carga. Vamos a obtener la altura disponible para esa carga. Entonces hacemos los ejercicios, ya saben, utilizando los diferentes acomodos. Esto nunca se les va a olvidar, los diferentes acomodos. Como les mencioné, aquí no interesaba si utilizaba lo ancho por largo, por alto, porque eran la misma. Si yo muevo lo alto para lo ancho, es la misma respuesta, o sea, es el mismo valor, ¿sí? Ese es el detalle. Ahora, en los ejemplos que ustedes llevan, ancho y largo son iguales. Quiere decir que aquellos acomodos que toque mover lo ancho por lo largo, eso es la misma respuesta. Ya les adelanté la respuesta, por cierto. Aquí ancho por alto va a ser la misma respuesta. Igual acá, ancho por largo va a ser la misma respuesta. Entonces, les adelanté, mire, estos dos yo los descarto. Porque si los aplico o si lo hago, la respuesta va a ser la misma para esos dos. La respuesta va a ser la misma para esos dos. ¿Sí? Por eso les mencionaba, de los 6 acomodos hay 2 que no necesariamente me van a servir. ¿Por qué? Porque la respuesta es la misma. Si yo muevo lo largo para lo ancho y lo ancho para lo largo, es el mismo resultado. Por eso acá se pueden verlo más con detalle. ¿Sí? Si yo muevo lo ancho para lo largo y lo largo para lo ancho, va a ser el mismo resultado. Con los que sí voy a tener cuidado es cuando se desplace la altura. Que la altura sea ancho, que la altura sea largo. Ahí sí voy a tener que realizar el cálculo, porque ya me cambia el ejercicio. Entonces no sé si queda claro con el tema del cálculo de la altura, restándole la altura de la pala y la altura de la puerta. Espero de que sí. Recuerden hacer en los ejercicios, hacer los dos acomodos para la palet, tanto ancho por largo como largo por ancho. Si al principio ustedes hacen el acomodo largo por largo, pero en el segundo acomodo va a ser ancho por largo. Ahí es donde vamos a hacer el cruce de las diferentes medidas para ver cuántas palets caben dentro del contenedor. Los contenedores varían, pueden haber unos más largos, otros más anchos. Perdón, las palets varían, unas más anchas, otras más largas, o hay palets que son cuadradas, dependiendo el tipo de pallet, pues así va a ser la cantidad de palets que entre dentro de un contenedor o que caben dentro del contenedor. Así que tengamos cuidado con eso. Y aquí ya les di la clave de cómo es que van a resolver los ejercicios. Ustedes ahí pues traten de tomar ese consejo. Como les mencionaba, en el ejercicio 1 les dice acá que son 40 y 40. No importa si lo largo y lo ancho, va a ser siempre la misma respuesta, 40 y 40. Así que estas son las que ustedes van a tener que tener cuidado para poder determinar los acomodos. Como les mencionaba, hay algunos acomodos que no son necesarios, o al menos se repiten. Este se repite y este se repite, ¿sí? Este también se repite. Lo puedo hacer solo una vez. Lo puedo hacer solo una vez, ¿sí? O hago este o hago este, pero no puedo hacerlo todos. ¿Por qué? Porque igual la misma respuesta me va a dar.
Así que puedo hacer o este acomodo o este acomodo, ¿sí? Tengo esos dos acomodos. Por eso les recomendaba, mejor hagan los 6, ¿sí? Olviden lo que les dije anteriormente, que hay 2 que no lo van a hacer. Olvídenlo, hagan los 6, porque van a practicar y van a tener una mejor respuesta. Pero por simple observación usted dice, ancho por alto son iguales, entonces no importa, si yo hago este o hago este va a ser la misma respuesta. Pero en los demás sí cambia, porque la altura cambia de su posición, ¿sí? La altura cambia de su posición. Así que con el 1 y con el ejercicio número 2 es la misma aplicación, porque tanto ancho como alto, perdón, ancho y largo son iguales. Es la misma aplicación. Con el ejercicio 3 sí, van a tener cuidado. El tema de la altura es donde sí van a tener un poquito más de cuidado, porque la altura no se modifica. Va a tener siempre su característica de altura. Lo que sí va a modificar es ancho y largo. Ellos dos sí se van a manejar. Así que espero haber resuelto algunas dudas. Si hay más dudas, pues igual consúltenme en la plataforma. Ahí estamos de disposición. Estoy revisando en las mañanas y estoy revisando por las tardes. Trato de responder al menos, si al caso, pues hasta en la noche, pero trato de responder el mismo día. Les explicaba a sus representantes que hasta el día martes pueden entregar las guías de ejercicio. Tienen hasta el martes para entregarlo, por si hay más dudas o consideran de que quieren más tiempo, pues las entregarían hasta el martes. Ya voy a arreglar en la plataforma la fecha de entrega para que me las puedan enviar. Estaría pendiente de calificarlas también, pero hacerlo la próxima semana porque son varios ejercicios y más que todo me interesa el procedimiento que ustedes hagan. La respuesta es importante, sí, pero el procedimiento, pues necesito que les quede bien en claro cómo se hacen los cálculos. Ya saben, estamos a la disposición de apoyarles. Si hay algún tipo de pregunta, pues háganla, no tengan pena. Yo trato de responder lo más pronto posible. Y pues, feliz día. Dios los bendiga.